En la tierra de Canaán, el profeta de Dios, Jacob, vivía con sus 12 hijos. Jacob amaba mucho a su hijo José, porque era hijo de su amada esposa Raquel, a quien había esperado muchos años antes de tenerla. José era un joven apuesto e inteligente, y Dios le dio la capacidad de interpretar sueños, lo que lo hacía especial entre sus hermanos. Una noche, José tuvo un sueño extraño. Vio en su sueño que 11 planetas, el sol y la luna se postraban ante él. Cuando despertó, corrió a contarle a su padre Jacob y a sus hermanos este sueño. José dijo: «Oh, padre mío. Vi en un sueño que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí». Jacob entendió que este sueño tenía un gran significado, pero temía que José fuera envidiado por sus hermanos, por lo que le aconsejó que no les contara el sueño. Pero los hermanos oyeron el sueño, y su corazón se llenó de ira y odio. Se dijeron a sí mismos: ¿es concebible que nuestro padre y nuestra madre se postraran ante él, y todos nosotros? José tenía un hermano menor llamado Benjamín, el segundo hijo de Raquel, y Jacob también lo amaba mucho. Pero Benjamín era joven y no estaba presente cuando José contó su sueño. Después de ese sueño, los hermanos decidieron deshacerse de José. Un día, mientras pastoreaban ovejas en el desierto, arrojaron a José a un pozo profundo. Luego le quitaron la camisa y le pusieron sangre falsa, y le dijeron a su padre que un lobo lo había devorado. Jacob estaba muy triste, pero Dios estaba con José en el pozo. Una caravana pasó por el pozo, encontró a José, lo sacó y lo vendió como esclavo en Egipto. Allí fue comprado por un hombre llamado Potifar, que era el capitán de la guardia del rey. Potifar admiraba a José por su inteligencia y honestidad, por lo que lo hizo responsable de su casa, pero los días no siempre fueron fáciles para Joseph. Se sintió muy afligido cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, y cuando él se negó, ella lo acusó falsamente y lo puso en prisión. Pero incluso en prisión, José demostró su sabiduría y capacidad para interpretar los sueños. Interpretó los sueños de 2 prisioneros que estaban con él, uno de los cuales era el copero del rey y el otro el panadero del rey. Su interpretación se cumplió, y el copero del rey fue liberado y volvió al servicio del rey. Años después, el rey tuvo un sueño que lo mantuvo despierto. Vio 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas verdes seguidas de 7 espigas secas. Nadie pudo interpretar el sueño, hasta que se acordó del copero del rey José en la cárcel. José fue llevado ante el rey, quien le interpretó el sueño y le dijo: vendrán 7 años de prosperidad y otros 7 años de sequía. Para los años de prosperidad es necesario almacenar alimentos, para hacer frente a los años de sequía. El rey quedó impresionado por la interpretación y la sabiduría de José, por lo que lo nombró responsable de los tesoros de Egipto. José se convirtió en el segundo hombre después del rey en el poder. Cuando llegaron los años de sequía, Egipto no pasó hambre gracias a la planificación de José. Mientras tanto, la sequía también había azotado la tierra de Canaán, por lo que los hermanos de José vinieron a Egipto para comprar alimentos. Cuando estuvieron delante de José, ellos no lo reconocieron, pero él sí los reconoció. José puso a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado y les pidió que trajeran a su hermano Benjamín. Y cuando lo hicieron, José se rebeló, diciendo: yo soy José, vuestro hermano. Los hermanos lloraron de arrepentimiento por lo que habían hecho, pero José les dijo: no se culpen, Dios me quiso aquí para salvarlos. Luego les pidió que trajeran a su padre Jacob y a su familia a Egipto. Cuando Jacob llegó, el sueño de José se hizo realidad, pues sus hermanos y su padre se inclinaron ante él, tal como lo había visto en su sueño. Así, la historia de José terminó con bondad y justicia, ya que Dios reunió nuevamente a la familia y José se convirtió en la razón para salvar a su pueblo del hambre. La historia de José nos enseña que Dios es capaz de transformar las desgracias en bien y que la paciencia y la fe son las claves de la salvación.